Buenas noches, Dios nos bendiga a todos. Tome su asiento y vamos a empezar con la unidad número 7. La clase que viene, que voy a tener dos clases con ustedes, voy a entrar y vamos a desarrollar profundamente todo lo que es la gran tribulación. Quiero adelantarme a la unidad 7 porque quiero hacer un resumen de todo lo que hemos visto, y esta unidad es muy linda porque habla acerca de la esperanza. Página 114 tengo yo la unidad número 7. Después vamos a repasar un poquito las unidades que vimos anteriormente. Tengo con ustedes todavía dos clases más que son en horario continuo. Vamos a hacer un raconto de todo lo que vimos ahora. ¿Por qué creemos que nosotros que la segunda venida del Señor está cerca y el arrebatamiento 7 años antes, de acuerdo a lo que nosotros creemos? Porque vemos muchas promesas y vemos muchas señales que se están cumpliendo. El Señor Jesús nos enseñó a que miráramos la higuera, dijo. La higuera es un símbolo de Israel. Nosotros tenemos que entender que siempre Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel, Dios cumple sus promesas. Y nosotros Dios tiene que cumplir con Israel justamente tres promesas que tienen que ver con la promesa hecha a Abraham, tiene que ver de la tierra, tiene que ver la promesa que hizo a través del pacto dado por Moisés, y tiene que cumplir la promesa dada a David de que un descendiente de él se va a sentar por siempre en el trono. Entonces vemos que Israel tiene territorio. Nosotros encontramos la palabra cuando vimos las 70 semanas de Daniel, vimos que quedaba una semana inconclusa o un periodo de 7 años. Nosotros creemos y hemos visto como versículo clave que dice el libro de Romanos que cuando la plenitud de los gentiles esté completa, que hablábamos tanto y decíamos que ese término era un término naval, que cuando un barco estaba completo hacía que sea el viaje redituable, ese barco partía, se decía que estaba pleno. O sea, ¿qué ha sucedido a Israel? Endurecimiento en parte hasta que termine la época de los gentiles, por decirle de alguna manera. Este periodo de gracia que empezó en el aposento alto, cuando la iglesia recibió el Espíritu Santo, recibimos el Espíritu Santo, nosotros somos sellados. Dice la palabra que ese sello, el Espíritu Santo en la iglesia, retiene la aparición del misterio de la iniquidad, es decir, de Satanás y del reino del anticristo. Nosotros notamos que se van juntando piezas con el avance de la tecnología, muchas cosas que nosotros encontramos en la tribulación y en la gran tribulación, tanto como lo que tiene que ver con la marca de la bestia, algo que parecía hace años y décadas una cosa de ciencia ficción, hoy es realizable de una manera muy completa. Usted cuando tiene un dispositivo celular, muchos ya vienen con la huella digital para destrabarlo, desbloquearlo, mejor dicho, algunos ya con el ojo, reconoce la cara. Vemos cómo ha avanzado la ciencia, y justamente era una de las señales que la ciencia se aumentará en gran manera. Pero nosotros notamos de que para ver cumplimiento a la Escritura, acuérdese que en estos 7 años que quedan de pendientes, que hace conocido como la Gran Tribulación, el evento que lo dispara es que la iglesia es arrebatada. Una vez que ha sido predicado el Evangelio a toda la gente, la iglesia es arrebatada. Sombra y figura que nosotros encontramos de esto en el Antiguo Testamento lo tenemos en el libro de Génesis, cuando se destruye Sodoma y Gomorra, que estaba Lot ahí. El libro de Judas nos dice que Lot todos los días se contristaba su espíritu a ver la maldad en que vivía.
Sin embargo, el juicio esperó hasta que Lot saliera de allí. De la misma manera, Dios va a esperar que no va a destruir a la iglesia, sino que va a ser arrebatada. Cuando sea arrebatada la iglesia, comienza estos 7 años, este personaje que va a surgir en un contexto histórico muy difícil, donde millones de personas no van a estar. Nosotros hay algo que nos queda nosotros pensando cómo Israel va a lograr construir el tercer templo, porque se acuerda que quedaba, en la semana que quedaba, a la mitad iba a interrumpir el sacrificio, y para que haya sacrificio tenía que haber templo. El sacrificio era lo que le daba sentido al templo, y mutuamente, no al templo de David, pero sí a todo lo que tenía que ver, o al templo de Salomón, mejor dicho, a todo lo que estaba instituido en la ley mosaica, de cómo debían ser hechos los sacrificios y todo lo que está instituido en la Escritura. Actualmente en Israel ya está todo listo para construir el tercer templo. Lo que pasa es que en el lugar donde está el templo está un conjunto de edificios, la mezquita de la Explanada, donde parece imposible que los musulmanes cedieran ese lugar para que se construyera el templo. Entonces, en ese acontecimiento mundial del arrebatamiento de la iglesia, va a surgir un personaje, es el momento propicio para que surja este personaje. Nosotros vimos cómo estaba profetizado en las visiones de Daniel. Nosotros veíamos que era un reino que va a simbolizar el reino romano, donde va a haber un rey que se levanta muy orgulloso. Parece ser que el anticristo va a gobernar en una coalición de reyes, en un gobierno mundial. Y a mitad de la tribulación, lo que va a hacer se va a manifestar en su total crueldad. Y nosotros vemos que encontramos y hablamos de una falsa trinidad o una antitrinidad dada por el anticristo. Acuérdense que anticristo no quiere decir solamente que se opone a Cristo, sino suplantador. Anticristo no solamente quiere decir alguien que se opone a Cristo, sino que quiere decir falso Cristo. La palabra dice que tratará de engañar aún a los escogidos, hará señales. Nosotros vimos el ministerio de los 2 testigos y cómo va a ser clave los 144.000 sellados con personas que van a proclamar el mensaje. Y vimos nosotros los juicios de Dios dados por los sellos, vimos por las copas, por las trompetas, eso lo estuvimos viendo, lo vamos a repasar la clase que viene. Ahora, ¿qué sucede al final? O sea, la gran tribulación se desata a la mitad de la tribulación. Veíamos de que la bestia, el anticristo, va a sufrir una herida y todos se van a asombrar de que se recuperó de esa herida. ¿Qué será eso? ¿Será el resurgimiento del Imperio Romano o estamos hablando específicamente de que esta persona anticristo va a resucitar o va a volver a la vida luego de haber recibido una herida mortal? Algunos dicen que va a ser esta persona, va a morir y quien va a tomar ese cuerpo va a ser la encarnación misma de Satanás. Durante estos 3 años y medio la crueldad va a aumentar, la persecución, el que quiera ser salvo va a tener que dar la vida. Acuérdese que va a haber un sello, conocido como el 666. Usted tenía una pregunta sugerida en una de las unidades, donde había un término latino que nos hablaba del 666, qué significaba, y cómo durante tantos siglos la gente trató de identificar personajes actuales o de su época con el anticristo. Y veíamos nosotros también cómo se levanta un sistema religioso. El anticristo, un gobierno totalitario que va a través del falso profeta, que va a ser
yo decía que había una falsa trinidad dada por el anticristo, el falso profeta y Satanás. Satanás es un ser que no tiene mucha imaginación, que copia todo lo que Dios hace. Entonces se va a manifestar de esa manera, va a tratar de engañar a la gente, va a engañar a muchos, van a venir los juicios de Dios. ¿Qué propósito tienen los juicios de Dios? Alguien que se anima a contestar, ¿cuál es el propósito de los juicios de Dios sobre esta tierra, en este tiempo? Está bien, dos funciones que encontramos en los juicios de Dios. Dios, primero, es justo y es fiel. Ustedes estudiaron teología bíblica y sistemática, saben que Dios tiene sus atributos, que es fiel y es justo y es lo prometido. Los juicios son parte de la justicia de Dios, pero el juicio es para que la gente se arrepienta. Pero la gente no se va a querer arrepentir, es más, antes que arrepentirse le va a decir a las piedras que los cubran. Y van a maldecir a Dios. Es más, cuando se presenta el ministerio de los dos testigos, cuando son muertos, dice que se envían regalos unos a otros, de la alegría. Esto siempre acuérdese, Dios es un Dios de amor. Y aún en la tribulación va a estar la posibilidad de salvarse. Lo que pasa es que el corazón de la gente va a estar endurecido. Es un tiempo que va a ser un tiempo como nunca antes vivió la humanidad, hecho por el Señor Jesucristo. Nosotros vemos cómo hay toda una cuestión que tiene que ver, que habla de la sobrepoblación y del cuidado de la tierra y cómo hay una conciencia acerca de cuidar los recursos naturales. Nosotros vimos cómo va a ser devastada la tierra, cómo va a haber guerra, cómo va a haber enfrentamiento. Y acuérdese que son eventos simultáneos, no es que van pasando un juicio y espera va pasando esto, sino se van dando y se van interrelacionando, dando un periodo de sufrimiento. Por eso, hermano, nosotros debemos predicar la palabra. Nosotros tenemos que tener amor por la gente. Más allá, y esto primero me lo digo a mí mismo, tenemos que predicar. Pobre la gente que se queda en esta tierra. Al final de los 3 años y medio viene lo que nosotros conocemos como la segunda venida de Cristo. Nosotros tenemos que en la primera venida de Cristo vino humilde el Señor. Nació en un pesebre, vino como siervo, entró con un burrito en la entrada triunfal de Jerusalén, dando cumplimiento también, eso lo veíamos, a la profecía de Daniel, entre otras que encontramos en la palabra del Señor. Vino humilde, sirvió, entró en un pollino de asno, o sea, en un burrito. O sea, vino como cordero y se ofreció en la cruz como un corderito, sin pena, sin ninguna mancha, se entregó voluntariamente. Ahora, luego que han pasado estos 7 años y ha tenido cumplimiento y ha sido dada la última oportunidad en un evento mundial y de carácter público, se abrirán los cielos y vendrá el Señor Jesucristo. Ya visible, ¿qué diferencia hay entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? ¿Alguien que me dé alguna diferencia? Uno no toca la tierra. ¿Por qué no toca la tierra? Nos viene a arrebatar. Y si los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el apóstol Pablo dice, le digo un misterio, seremos transformados y nos uniremos a ellos en los cielos y estaremos con el Señor. El Señor no toca la tierra y es un evento secreto. El Señor Jesús dice que estarán 2 en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Estando trabajando, uno será tomado y el otro será dejado. Esa dualidad que habla de separación, arrebatado. Ahora es un evento público.
Y Jesucristo viene a establecer el reino en la tierra. Es el señorío de Cristo que va a ser realizado en manera física sobre la tierra. La palabra del Señor, el apóstol Pablo nos enseña que Jesús va a reconciliar a todas las cosas para luego ofrecérselas al Padre. Entonces vamos a vivir algo muy lindo, porque al finalizar de la gran tribulación, cuando la gente no da más, va a haber gente que va a ser salva, que va a estar viva. Va a haber gente que va a haber soportado estos 7 años. Yo le he comentado un par de veces que hay una novela escrita por el hermano Tim LaHaye, se llama la serie Dejados Atrás. Y es muy lindo, bueno, muy emocionante cuando es un grupo de gente que sobrevive a la gran tribulación, cuando quieren lograr sobrevivir a los 7 años con la esperanza de alcanzar el reino milenial. ¿Qué sucede? Nosotros estamos hablando y hablamos de la dispensación, estamos en la dispensación de la gracia. Volvió esta semana, que nos quedaba pendiente ahí medio colgando de la dispensación de la ley. Y ahora Cristo aparece y viene en los cielos. Dice así el apunte: cuando fue abierto el 7º sello, hubo silencio en la tierra. Apocalipsis capítulo 8:1. Pero Apocalipsis 19, el 1 a 9, como un lugar de celebración. ¿Por qué? Porque Dios ha juzgado a la ciudad ramera. Cuando cae la ramera, cae el reino de la maldad. Entonces nosotros encontramos que es un tiempo de un llamado a alegrarse. Aleluya. ¿Se acuerdan que la gente, los creyentes, van diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, vamos a esperar para que juzgues? Y el Señor viene. El Señor viene a reinar. Y ese Cristo que vino como un cordero, que vino en una imagen de siervo, ahora viene como un rey. Y antes venía en un burrito, ahora viene en un caballo blanco. Lo que antes era en privado, en el arrebatamiento, ahora es un evento público. Nosotros encontramos de que el anticristo también cabalga en un caballo blanco. ¿Se acuerda cuando abrimos que fueron rotos los sellos? Que salió el jinete blanco venciendo y para vencer, y que tenía un arco en sus manos. Esta figura del anticristo es una figura de un vencedor, de un conquistador que es temporal. El reino de Jesucristo va a ser eterno. Y él viene con una espada. Viene con una espada, no con un arco. Y la corona que tenía, hablamos un poquito de esto, la corona que tenía el anticristo era una corona, esa corona que nosotros vemos, que son enramadas. Mucho tiene que ver con las Olimpiadas, donde se le daba a un vencedor una corona. En cambio, el Señor Jesús viene coronado. La corona es el Rey de las naciones. Viene a tomar el lugar en la tierra en el tiempo que es perfecto, que solo Él conoce. Y viene a juzgar la tierra. Por eso la palabra del Señor nos alienta cuando nosotros compartimos la Santa Cena del Señor, donde celebramos en el simbolismo de la copa, el vino que contiene ese símbolo que contiene lo que simboliza la sangre del Señor que por nosotros fue entregado, y el cuerpo que fue partido. La palabra del Señor nos dice que cobremos ánimo uno a otro diciéndonos, ¿qué cosa? Una palabra que decimos cuando tomamos la Santa Cena: Maranata, que el Señor viene pronto. Que la muerte del Señor y la resurrección del Señor va a culminar en el establecimiento del reino del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces nosotros vemos lo que va a ser conocido como las bodas del Cordero.
En ese entonces nosotros vamos a ser invitados. El Señor Jesús habló de las bodas del Cordero. Él habló, sí habló de las bodas, donde van a poder entrar los que tengan el vestido adecuado. Y eso no hace una referencia a la santidad. Una boda judía era el segundo paso entre un esposo y una esposa. En el primer paso, antes de la boda, ellos se comprometían. La mujer aceptaba ser la novia, por lo tanto era prometida. Pero durante estos tiempos se referían a sí mismos como esposos. Por eso José y María se referían como esposos, una vez que había un compromiso. Una vez que estaba la celebración del compromiso, se consideraban como esposos, aunque no estaban unidos todavía. Es más, para romper ese compromiso, hacía falta carta de divorcio. No estaban unidos, no habían tenido intimidad. Por eso es que José piensa en repudiar a María, porque ya estaban comprometidos. Y eran considerados esposos, aunque todavía no se habían unido. Es el tiempo que nosotros estamos viviendo la iglesia con el Señor. Nosotros somos la iglesia que el Señor prepara pura y sin mancha para que en esta segunda venida del Señor se una ya a la iglesia. Y se va a llamar que celebren las bodas del Cordero. O sea que nosotros tenemos que luego de estos 7 años terribles, donde el anticristo va a reinar con una crueldad especial en la segunda mitad de los 7 años, los últimos 3 años y medio, al finalizar, Jesucristo va a venir. Jesucristo va a venir. Y nosotros hablamos un poquito, algunas cuestiones que me gustaría ver, que creo que ya las vimos, pero que están en esta unidad, en la número 7. Yo en la página 117, no sé si es la misma que usted, dice que antes o después de la tribulación. ¿Se acuerda que lo vimos, de que había 3 posturas? Nosotros creemos que va a venir el arrebatamiento, va a ser antes de la tribulación. Y la segunda venida va a ser lo que marque el final de la tribulación, donde el Señor viene a juzgar. El Señor viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Yo en la página 119 usted va a encontrar de qué hemos hablado, del jinete blanco y la diferencia entre el anticristo, el primer jinete, y este jinete que viene sobre el final. Página 120, la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Lo hemos visto bien claro. En la página 121, ¿verdad? Tienen un cuadrito. ¿Estoy bien yo? Porque por ahí el apunte, a veces tenemos los profesores, difiere un poquito. Vamos a repasar el cuadrito. Dice, en el arrebatamiento los creyentes se encuentran con el Señor en el aire. Y tenemos referencia de Tesalonicenses, la primera carta, 4:17. En la segunda venida los creyentes regresan con el Señor a la tierra. Los que fuimos arrebatados descienden con el Señor. Bien, el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación y la segunda venida ocurre después. El arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra en un acto de liberación. La segunda venida ocurre después de la grande y terrible tribulación, de la cual nosotros fuimos cuidados y guardados y salvados. Ahí vamos a tener hermanos que se van a convertir en hermanos nuestros durante la tribulación y la gran tribulación. El arrebatamiento será secreto e instantáneo. En la segunda venida será visible para todos. La segunda venida no ocurrirá hasta que ciertos eventos del fin de los tiempos tengan lugar. Se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir todo lo que habíamos hablado. El arrebatamiento
El arrebatamiento no requiere de tanto cumplimiento, aunque sí alguno. Pero para que sea la segunda venida, se tienen que cumplir cosas que nosotros hemos visto. El arrebatamiento es inminente y puede suceder en cualquier lugar, en cualquier momento. En cualquier momento el Señor Jesús puede venir. ¿Cómo nos va a encontrar? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Cómo nos va a encontrar? Hubo una película hecha para televisión donde es un noticiero, está muy bien hecho, describe, lo supieron dar en unos canales de cable aquí y supieron describir cómo había algo como el arrebatamiento, cómo había sucedido un evento donde millones de personas habían desaparecido. Y una hermana, prima segunda, me acuerdo que llamó, bueno, fue muy gracioso que llamó a la iglesia preocupada a ver si estábamos todos. Eso se dio cuando la iglesia era más pequeña, preocupada a ver si se había quedado ella. Por eso el arrebatamiento es algo inminente, es algo que puede pasar ya ahora. Para que venga la segunda venida, se tiene que cumplir ciertas cosas. ¿Y por qué es importante? Porque si fuera el mismo evento, número uno, los creyentes tendremos que pasar por la tribulación, cosa que nosotros sabemos que no es así. Si el arrebatamiento y segunda venida fuera un mismo evento, el regreso de Cristo no es inminente. Tercero dice, al describir el periodo de la tribulación, en ningún momento del Apocalipsis se menciona a la iglesia. Es un tiempo de angustia para Jacob, dirigido a Israel. Acuérdense que la plenitud de los gentiles va a estar con el Señor. También va a haber hermanos judíos que van, pero el gran grueso va a ser un tiempo dirigido para ellos. Un tiempo para volver. Dice la Biblia que mirarán al que traspasaron. Allá se dan cuenta. Va a haber el avivamiento dado por los sellados, por los 144.000, sobre todo cuando el anticristo se manifieste y la persecución sea todavía mayor en la segunda mitad de la tribulación. Entonces nosotros vemos que va a haber un evento llamado la batalla del Armagedón. Va a haber una coalición dirigida por el anticristo que va a levantar para tratar de aniquilar al pueblo de Dios. Van a estar rodeando Jerusalén. Es una coalición tremenda. Armagedón significa monte Meguino. Era una pequeña montaña. Era una pequeña montaña que estaba cerca de Jerusalén. Allí, a 80 kilómetros aproximadamente, cerca del Monte Carmelo. Este lugar era un lugar donde se realizaron numerosas batallas que nosotros encontramos en la Biblia, inclusive batallas de carácter histórico. La Biblia dice que el Señor peleará contra las naciones en este famoso campo de batalla, y tiene la cita bíblica. Entonces, toda esta gran coalición militar dirigida por el anticristo, por Satanás, se va a levantar y de los cielos va a venir el Señor con la espada a juzgar y va a poner el fin a esa batalla. El Señor mismo va a pelear. El propósito de la batalla es para que Dios derrame su ira y juicio. Jesús mismo será el que pise las uvas del lagar de la ira de Dios. Es fuerte esta escena. ¿Sabe lo que era el lagar? El lagar era el lugar donde se pisoteaban las uvas. Es una muy gráfico, muy sangrienta la referencia. El Señor mismo va a pisar, va a destruir a los ejércitos. Y tiene los textos que lo invito a que lo vean en su casa, pues si no se nos pasa toda la hora. Son demonios que van a influenciar a la gente y llevarlo a esta matanza de
el Armagedón. Nosotros, que sobre esto yo voy a volver la clase que viene, hemos visto, me veo un poquito por costado, lo vamos a ver bien la clase pasada, donde va a haber una batalla llamada Gog y Magog. Esta batalla es una coalición también mundial, donde hay muchas naciones de la actualidad que están reflejadas allí. Inclusive algunos ven en algunas de estas naciones, algunos entienden que hay países de Latinoamérica, otros que son Estados Unidos, Inglaterra, inclusive distintas interpretaciones que nosotros las vamos a ver. Dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 38, que dice que el Señor le pondrá un garfio y lo va a sacar para pelear a este príncipe que va a pelear en la batalla de Gog y Magog. De la misma manera, acuérdese que Satanás termina siendo el chico de los mandados de Dios, porque los demonios van a influir en la gente para que le presente la batalla. Esta batalla ocurre al final de la tribulación. La mayor parte de los habitantes de la tierra odian a Dios porque piensan que Él destruye sus planes. Pero Dios usa a Satanás y a los pecadores para llevar a cabo sus planes. Dios no es la causa de la maldad de las personas, pero Él usa a algunos, como Judas, por ejemplo, y el anticristo, los cuales escogieron su parte, escogieron la maldad. Apocalipsis 19, 20, 21 dice que el anticristo y el profeta y el falso profeta son arrojados al lago de fuego. Estas dos personas, el anticristo y el falso profeta, el que era este soporte religioso del anticristo, son literalmente arrojados al lago de fuego. ¿Qué pasa con Satanás? Dice que un ángel, por eso le digo que nunca el equivalente de Jesucristo, el antagónico es Satanás, porque no tiene equivalencia. Nunca están a la misma altura. Desciende un ángel y encadena a Satanás durante 1000 años. Y comienza el reino milenial. Entonces nosotros, si hacemos una línea histórica, tenemos arrebatamiento, desata estos periodos de 7 años, conocidos como la tribulación y la gran tribulación. Al final de la gran tribulación viene Jesucristo, desciende y venimos con sus santos, viene. El anticristo y el falso profeta son arrojados vivos al lago de fuego. ¿Qué pasa con Satanás? Es encadenado durante 1000 años. Y allí viene 1000 años de prosperidad. 1000 años donde se cumplirá la profecía y las promesas del Señor Padre de Israel y también dado para David, donde habrá sentado un descendiente de su trono. Van a ser 1000 años de paz. Satanás va a estar atado, va a estar encadenado. La gente va a poder desarrollar en este tiempo un periodo de paz. Acá en la punta hay muy lindos versículos que hacen referencia. Versículo de Amós, capítulo 9, versículo número 11, es bellísimo. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré su ruina y lo edificaré como en el tiempo pasado. El tabernáculo de David fue una de las cosas más preciosas que nosotros encontramos. Cuando David llevó el arca, ¿se acuerda cuando llevó el arca? Hubo conocido algo como el tabernáculo de David, donde era abierto, no había separación. Fue algo que duró poquito tiempo y fue muy bello. Estoy diciendo que Cristo va a gobernar y todos van a tener acceso. La capital va a ser Jerusalén, pero todas las naciones vendrán y el Señor reinará. Acontecerá en el postrero tiempo que el monte de la casa del Señor será establecido por cabecera de los montes, y lo más alto de los collados correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y decirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de nuestro Dios de Jacob. Nos enseñarán en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá ley
y de Jerusalén la palabra del Señor. Dice el libro de Miqueas, capítulo número 4. Y en los días de los reyes de Dios del cielo levantaré un reino que no será jamás destruido. ¿Se acuerda que lo vimos cuando vimos la profecía de Daniel? Levantaré a David renuevo justo y reinará como nuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y habrá juicio y justicia en la tierra. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que sean sacerdotes de Dios y reinarán con él 1000 años. El Señor establece su reino, que tendrá esta característica. ¿Y qué vamos a hacer nosotros allí? Nosotros vamos a efectuar allí gobierno, gobernaremos con el Señor. ¿Qué tipo de gente vivirán en el milenio? Habrá gente que pueda reproducirse y otros que no. ¿Por qué? Porque va a haber gente que va a haber sobrevivido a la segunda venida de Cristo. Gente que pagó un precio de sufrimiento, no murió, pero fue fiel, no fue marcado. Los judíos que fueron salvos, algún remanente también de gentiles, que van a entrar en el milenio y van a convivir con los que tienen un cuerpo glorificado. Pastor, y la gente esa no recibe un cuerpo glorificado, no tenemos evidencia en la Escritura de que ellos reciban un cuerpo glorificado. Por lo cual nos lleva, si es 1000 años, algunos dicen que 1000 años es un tiempo figurativo para decir mucho tiempo. No 6 veces lo dice de manera específica, 1000 años. Al cabo de los 1000 años, Satanás va a ser desatado. Y va a volver a engañar a las naciones. El que tiene el cuerpo restaurado, la mente restaurada, el cuerpo glorificado no puede ser engañado. Pero igual de manera, acuérdese de que Jesús dijo que seremos con los ángeles en cuanto a lo sexual. No nos reproduciremos. Pero habrá gente con el cuerpo terrenal que sí va a reproducirse, va a repoblar la tierra, va a tener hijos y se va a multiplicar. Este reino político dirá que estará en las manos del Señor. Judicial va a ser la justicia del Señor y sus santos van a ser también sus funcionarios judiciales. Recibieron tronos, dice la palabra del Señor. Moral, el gobierno de Cristo elevará la moral de la vida y protegerá la sociedad de la propaganda, venta, comercio y todo aquello que sea dañino. No habrá más guerra. Dice, y volverán su espada en rejas de arado y su lanza en hoce. No alzará espada nación contra nación, ni se prepararán para la guerra. Y quitaré la tierra el arco, la espada, y te haré dormir seguro. O sea, todo lo que tiene que ver con la guerra, con la maldad, va a desaparecer. Será el cuerpo y el corazón del hombre, pero en una nueva oportunidad que le da Dios al ser humano, donde Jesucristo va a reinar. Religioso, bueno, va a haber un gran avivamiento, las naciones vendrán, la economía y los asuntos sociales va a haber la justicia, lo cual nos lleva al punto C en la página número 125. El Señor Jesús va a gobernar con vara de hierro la tierra por 1000 años. Habrá paz, prosperidad, nadie será asesinado durante este tiempo, nadie dañará ni destruirá nada, la voluntad de Dios se hará. Satanás está encerrado. Al cabo de los 1000 años, Satanás es desatado. Y va y engaña a los reinos de la tierra, y la tragedia es que la gente le vuelve a creer. Y entonces viene lo que nosotros encontramos como el fin. Y viene el juicio del gran trono blanco y voy a cumplir con mi promesa de terminar acá
y para que ustedes puedan repasar, pero al fin de después lo mandaré en profundidad, al fin del milenio, Satanás levantará a la gente y Dios intervendrá y será el tiempo del juicio final, donde serán abiertos los libros de la vida. Y aquel que no se encuentre su nombre va a ser arrojado al lago de fuego, junto con Satanás. Y después están los que están inscritos en el libro de la vida. Hay distintos juicios, dicen, algunos hablan de un tribunal de Cristo, donde es solamente para los cristianos. Jesús se refirió a esto como los corderitos y las ovejas. Todo eso lo veremos en la próxima clase. Creo que hemos contestado todas las preguntas que usted tiene de la unidad número 7. Salvo lago de fuego, creo que es la última pregunta que usted tiene como guía de estudio, que se la leo. El Señor habló mucho del infierno. Usó la palabra Gehenna para describir el último lugar de los malvados. Gehenna es una palabra que escribía un basural que había en las afueras de Jerusalén. Depositaban allí la basura y todo ahí se descomponía. No había el tratamiento que hay de los residuos que hay ahora. Usted sabe que los residuos producen, con la descomposición, producen muchas veces contaminación y arden. Es la palabra que se usa para el infierno. Ahí será el rechinar de dientes. Es un horno de fuego eterno y será el destino final de esta falsa trinidad, Satanás, el anticristo, el falso profeta, y será el hogar eterno de todo aquel cuyo nombre no se halle escrito en el libro de la vida. Dios allí arrojará el Hades y la muerte. Este versículo me encanta, porque dice que el último enemigo que va a vencer va a ser la muerte. Donde habrá una tierra nueva y un cielo nuevo, donde no habrá muerte, no habrá dolor, y el Señor Jesucristo tomará y dirá, he reconciliado todas las cosas y se la va a dar al Padre. Que Dios le bendiga a todos.